Bien, esta mañana también quiero informar que, como se habrán dado cuenta, mi esposa no está conmigo, está fuera de la ciudad por situaciones familiares y personales, y pues oramos que el Señor sea con ella donde quiera que esté y sea usada también para compartir su palabra en el lugar donde esté. Primera vez que me toca estar aquí en este lugar sin ningún miembro de mi familia. Mi hija, pues como saben, está dando clases arriba y mis otros hijos en sus respectivas clases, por lo tanto estoy solo, aquí sin familia presente, pero nos gozamos en el Señor en esta mañana. Vamos a leer el pasaje de Mateo, capítulo 13. Es versículo 47 al versículo 50. Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los peces malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, en esta hora, Padre, estamos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, nuestra incapacidad, nuestro pecado, Señor, y con un corazón arrepentido, sabiendo que tú eres misericordioso y fiel en perdonar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres a través de mí, Señor, que puedas usar mi voz, que puedas usar mis manos, Señor, en transmitir tu palabra en este día, Señor, que sea un instrumento útil para ti, Señor, para glorificarte solamente a ti, Señor, y honrarte a ti por sobre todas las cosas, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que sea conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, llegamos a esta etapa del capítulo 13, conocido como las parábolas del reino, o también conocido como el tercer discurso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es la última parábola del tema que el Señor trata de explicar a los discípulos acerca del reino de los cielos. Hay una parábola extra que lo estaremos analizando más adelante, del versículo 51 en adelante, pero esta viene siendo la última parábola en relación al tema del reino de los cielos, y la siguiente parábola ya es una parábola personal con los discípulos, en el cual va a tratar unos asuntos con ellos. Y esta parábola también es de manera privada y de manera personal. Sabemos que las 7 parábolas anteriores las dividimos en 2 partes. Las parábolas de manera externa o de manera general, basándonos precisamente en el primer versículo, cuando él sale de su casa y se va a la orilla del mar y empieza ahí con las parábolas. Y hay unas parábolas de manera privada, de manera íntima, que abarcan del versículo 36 en adelante, cuando Jesús entra a la casa con sus discípulos y empieza a explicar verdades presentes acerca del evangelio del reino. ¿Sí? Como les digo, esta es la última parábola que el Señor trata con los discípulos, explicándoles cosas acerca del reino, y es conocida como la parábola de la red barredera. Otras versiones tendrán por título red de arrastre o red barredera. No sé cómo digan sus títulos. Mi Biblia no está dividida en títulos, pero así la he catalogado. El tema para este día será el destino final. Es el tema que estaremos analizando, sacando también de aquí, de esta parábola. Y dice el Señor en el versículo 47, dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera. Para hacer una diferencia o distinguir esta red de los demás tipos,
Los que saben de pesca o saben pescar o han ido a las orillas del mar, es muy común fin de semana ir al Maviri y observar a personas que están por la orilla de la carretera con el anzuelo, o personas que están tirando una red. Sí, podemos dividir, nosotros que hemos conocido de manera personal o de manera experimentar algo así, 3 tipos de pesca, ¿no? Tres maneras de pescar, y una es de manera individual con un anzuelo, tirar el anzuelo y sacar el pez y obtener ahí el alimento. El Señor Jesucristo, hablando de eso, más adelante Él manda a Pedro a la orilla del mar y dice, tira el anzuelo y saca un pez, abre la boca y saca ahí el impuesto para ti y para mí. Eso es de manera individual. También de manera individual, una persona puede tener una red que puede lanzar también al lago, al mar o donde sea, y pescar, también obtener una cantidad de peces, ¿sí? También eso es de manera individual, pero este tipo de red que menciona el Señor Jesucristo aquí, y lo llama, como dice la versión de las Américas, una red barredera, o otra versión dice una red de arrastre, es una red extremadamente muy grande, muy amplia, que abarca gran superficie del mar. Esta red no es arrastrada o no es usada por hombres, sino que a la vez es traída por barcos. Mínimamente pueden ser 2 barcos que agarran las extremidades de la red y van jalando esa red por el mar y van, como dice la palabra de Dios, recogiendo toda clase de peces. Es una pesca abundante, es una pesca muy grande y no solamente para un tipo de pez. Creo que los que saben de pesca, creo que hay red para diferenciar lo que quieres pescar. Los camaroneros usan un tipo de red para pescar solo camarones, y hay red para pescar variedad de peces. Y esta red que el Señor Jesucristo está mostrándoles es una red de arrastre o una red barredera en la cual agarra todo tipo de pez, grandes, chicos, gordos, flacos, de todo tipo, y como dice la palabra de Dios, dice, recoge toda clase de peces. O sea, no hace distinción de variedad, no hace distinción de tipo de pez, agarra de todos. Entonces ahí puede usted ver en este tipo de red a lo mejor una curvina, un pargo, lisas, ¿qué más? Camarones tal vez, no sé. Y es algo de manera abierta y de manera general, y en eso podemos encontrar una diferencia. El Señor Jesucristo, explicando algo similar en el trigo y la cizaña, también hablando del reino de los cielos, utiliza 2 elementos, que es el trigo y la cizaña, y cómo los creyentes cohabitan junto con el incrédulo de esas 2 maneras. Y aquí es algo similar. La única diferencia que vemos es que en los peces hay una variedad general, una variedad muy amplia, ¿sí? En esta parábola el Señor trae un mensaje a sus discípulos de manera privada y de manera personal, y hay una enseñanza en este tipo de parábola para los discípulos, ¿sí? Como sabemos también, algunos de los discípulos en su oficio personal eran pescadores. Había 4 discípulos conocidos en base a las Escrituras que se dedicaban a este oficio. Entonces para ellos es fácil entender lo que el Señor está diciendo, y aún para los demás discípulos. Recordemos que el Señor Jesucristo está explicando estas parábolas cerca del mar, o sea, cerca del lago de Genesaret. Aquí, como vemos, está en una casa, pero no hay distancia muy amplia en cuestión del lago. Entonces Él está explicando esta parábola en ese lugar, ¿sí? Y vamos a ir desarrollando el primer versículo, que es el versículo 47. Y dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar, recogió peces de toda clase. Esta es la conclusión de lo que el Señor ha estado explicando con las parábolas. Está analizando este tipo, y como vemos aquí, va a haber una separación entre los peces buenos y los peces malos. El título de este mensaje es el destino final, y a donde vamos a ir conforme estemos desarrollando esta parábola es precisamente a analizar ese destino final que
un día se presentará en nuestras vidas. Dependiendo de su situación, de su relación personal con el Señor, ya usted al final de esta exposición, de esta parábola, usted comprenderá cuál es su destino final, ¿sí? Que es a donde nos quiere llevar, y es lo que el Señor quiere mostrar también aquí a los discípulos, ¿sí? Para analizar esta parábola vamos a dividir los elementos de la parábola. Sí, el primer elemento que vemos precisamente y como elemento principal será precisamente la red barredera, la red de arrastre. Y dice el Señor que el reino es comparado a ella por la labor que realiza y el resultado que produce. La labor que realiza, como lo vemos, es arrastrar, pero hay un resultado final que produce. Y esta red simboliza o tiene un simbolismo principal que tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Recordemos que las parábolas comenzó precisamente con la proclamación del Evangelio, en la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar. Y ahora lo vemos en la red. La red barredera es arrastrada sobre el mar y arrastra. Entonces, el simbolismo que vemos en la red barredera es precisamente la proclamación del Evangelio, ¿sí? Y tiene como propósito traer a todos a la aceptación del mensaje de salvación, uniéndose cada uno a la iglesia de Cristo, ¿sí? Esa es la idea del evangelismo. Esa es la idea de proclamar el Evangelio. Tratar de abarcar lo más que se pueda y traerlos a la iglesia de Cristo. Es lo que Cristo está mostrando y desea en su corazón. Y vamos a ver Juan 3:36. El propósito del Evangelio es proclamar su palabra y tratar de arrastrar a todos los más que se pueda. Versículo 36 del capítulo 3 de Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, aquí vemos que la invitación o el Evangelio formula una invitación general, una invitación abierta, ¿sí? El evangelizar es de manera abierta, de manera general, no hacer exclusividades o elegir personas para evangelizar, sino que es de manera abierta, ¿sí? Como dice el Evangelio en Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es de manera general el Evangelio, y lo vemos también en la Gran Comisión, en Mateo 11:28. Cuando el Señor habla de manera abierta, ¿sí? En el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos que el modelo del Señor Jesucristo al estar evangelizando es de manera abierta. El Señor Jesucristo ahorita no se está preocupando por quién va a creer, quién no va a creer, quién le va a rechazar. Él proclama un evangelio abierto y de manera general. Y al final, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, casi al final de lo que es la palabra de Dios, la Biblia en general, se explican estas palabras en el versículo 17. Dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces, la red barredera es proclamar el Evangelio de manera general y de manera abierta a todo tipo de personas. La invitación es general, la invitación no es exclusiva. La obra personal o la relación personal, la persona la tendrá con Cristo. No le toca a usted, no me toca a mí elegir o decidir quién será salvo, quién no será salvo, quién creerá, quién no, porque no es nuestra labor. Nuestra labor solamente es proclamar el Evangelio. Lo vimos también en la parábola del sembrador. Recordemos que la parábola del sembrador hablaba de 4 tipos de personas que escuchan el mensaje y responden a un llamado, ¿sí? Y esos 4 tipos de personas asisten a una iglesia, se congregan, escuchan,
pero ya también aprendimos que hay personas que después de un tiempo se apartan, y hay personas que los agobia el mundo y también se apartan, pero también hay una persona que es catalogada como buena tierra o como buen corazón, y esa persona sí es salva. Y la idea en esta parábola es similar. Va a haber toda clase de peces, de todo tipo de variedad, pero al final también va a haber una separación. Va a haber una separación y entonces se reflejará lo que hay en el corazón de cada persona. Entonces la red del Evangelio se ha echado al mar del mundo y será recogida un día en el futuro para la selección de los que son buena calidad, no por méritos propios, no por sus propias fuerzas, sino porque llegarán a ser buena calidad, porque la gracia del Evangelio obrará en sus vidas, justificándolos y haciéndoles obreros dignos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, como les digo, no me toca a mí elegir quién, yo no sé quiénes van a creer, no sé quiénes no serán creyentes. Estamos viendo una iglesia aquí abundante, pero el Señor sabe quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no son. ¿Sí? Ante mí, ante nuestro rostro, podemos decir que todos somos buenos creyentes, somos buenos ejemplos. Solamente en Holanda hay iglesias donde hay personas mixtas. ¿Sí? Entonces, la red del Evangelio será recogida un día final y en ella se reflejará precisamente un verdadero creyente o personas que son simplemente profesantes de fe. ¿Sí? Entonces, ese es el primer elemento de esta parábola en el versículo 47 y es precisamente la red barredera o red de arrastre, ¿sí? Que va jalando todo tipo de peces, todo tipo de variedad de este tipo de animales con un propósito, llevarlos a la orilla. Ya en la orilla, representando el día final, ahí será la separación, ¿sí? Pero mientras tanto el Evangelio es distribuido y va arrastrando a todo tipo de personas, de todo tipo de género, de todo tipo de creencia, y los va trayendo a una iglesia visible o física, pero sabemos que la obra invisible la va haciendo el Señor en sus corazones, y Él sabe quiénes son, nosotros no. Pasamos al segundo elemento de esta parábola, también en el versículo 47, y dice: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera. Y el segundo elemento que vemos precisamente es el mar. ¿Sí? Dice que se echó en el mar. Simbólicamente el mar es una figura de las naciones que están siempre en movimiento tumultuoso a causa del pecado, como las ondas del mar. ¿Quién ha visto el mar quieto? Nunca está quieto, siempre está en movimiento, siempre las olas están yendo y viniendo, moviéndose. Entonces eso representa que el mundo es similar al mar, que está siempre en movimiento, siempre acechándose, siempre reflejando su naturaleza por el pecado que hay en ellas, ¿sí? Así como las ondas del mar. Vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Isaías, capítulo 57. Es el versículo 20. Dice: pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Aquí vemos cómo en el Antiguo Testamento ya está la analogía del mundo con el mar, de las personas, y no es el mundo literal, sino lo que quiere decir es que las mismas personas son comparadas con el mar. Dice: los impíos son como el mar agitado, no está quieto, siempre está en movimiento. ¿Por qué? Porque el pecado los hace estar de esa manera. Dice: no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Versículo 21 dice: no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Aquí vemos que el mar es comparado entonces con las personas, con los impíos, reflejando las naturalezas de las naciones, pueblos, lenguas, tribus
y todo lo que relaciona precisamente el mundo. Del mismo mar saldrá, dice Apocalipsis, el anticristo. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: el dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Aquí vemos que cómo la palabra de Dios nos está revelando el anticristo, ese opositor principal que se opondrá a todo lo que se nombre o que se haga llamar cristiano o que tenga que tener relación con Cristo. Y sale, dice precisamente una vez más, usando la analogía del mar, este hombre saldrá del mar, dice, se parará a la orilla, en la arena sobre el mar, dice. Entonces aquí vemos cómo el mar, una vez más, representa al mundo, representando a las personas. Sí, y podemos ver que aún en el mar no hay distinción de personas. En el mundo todos somos iguales para Dios. ¿Sí? No hay elegidos, no hay personas selectas que signifiquen por lo que hacen personalmente ser más que otros. ¿Sí? Para Dios todos somos iguales, somos seres humanos, y Él va a tener una pesca en un día final. Entonces todos los hombres, sin distinción de raza ni condición social, son los destinatarios del evangelio de la gracia que debe llevarse a cabo a todas las naciones. La red, como les dije, es el evangelio que tiene que ser proclamado, representando como una red aventada en el mar y arrastrar a todo tipo de personas, de todo género, de toda raza, de toda tribu, lengua y nación, para que de ahí, al ser arrastrados por el evangelio, vengan al conocimiento de Dios. Y eso fue lo que el Señor trató con los discípulos al final en la gran comisión en Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las naciones, como les dije, son la representación en la parábola como el mar. Como eslogan de Iglesia Bíblica Piedra Angular es ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Ese es el eslogan de Iglesia Bíblica Piedra Angular. Por lo tanto, podemos ver dos cosas importantes en lo que hace la red aventando al mar. Y una es que la red no recoge en ella a todos los peces del mar, sino a algunos de los que están en ella, ilustrando el alcance de la proclamación del evangelio. Como les dije, la red de arrastre es una red muy grande, muy inmensa. No sé de medidas, no me metí a estudiar las medidas, pero por el alcance, al ser jalada por 2 barcos en sus extremidades, debe ser un alcance muy grande, indicando el alcance que el evangelio tendrá en las personas. Pero si se dan cuenta, no todo el mar entra en la red. Solamente aquellas personas que el evangelio les alcanza, vendrán a él. Punto número 2, dice: no todos los peces que entran en la red son buenos. También hay peces malos. Indicando que la influencia del evangelio será para salvación para unos. ¿Sí? El evangelio será proclamado y alcanzará a unos para salvación. Pero también, y esto hay que decirlo y ser claro en esto, que también el evangelio alcanzará a otros, pero ese tipo de personas solamente serán identificadas con Cristo, llevándolos a tener solamente una profesión de fe.
Y eso es lo que indica la red. La red arrastra a los peces, pero en esos peces hay buenos y hay malos, indicando también personas que verdaderamente son salvas y personas que tristemente solamente son profesantes o simpatizantes, como les decimos hoy en día. Entonces, primer elemento de la parábola es la red barredera. Segundo elemento es el mar. Y analizando precisamente la red y el mar, llegamos al tercer elemento de la parábola, que serían los pescadores, los que van a arrojar esa red al mar, ¿sí? Y el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos de manera privada, de manera íntima, y les está explicando esta parábola. Y los discípulos, como conocen el oficio, conocen lo que les está explicando, al escuchar esto, entienden el significado. Entienden el significado de lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Y en Mateo capítulo 4, versículo 19, vemos que cuando Jesús los invitó a seguirle, Él les hizo una promesa. Versículo 19 del capítulo 4. Después de que el Señor Jesucristo comienza su ministerio, en el versículo 17, versículo 18 dice, y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Pero vean la promesa que el Señor les dice, versículo 19, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Aquí está la labor de los pescadores en la parábola, ¿sí? La red es el evangelio, el mar, el mundo. Aquí entra la labor de usted y mía, de ser pescadores de hombres, de aventar esa red, de proclamar ese evangelio. Como enviados a evangelizar a todas las naciones, eran ellos los que tenían que echar la red en el mar de las gentes, proclamando el evangelio. Y de igual manera, nosotros, al igual que los discípulos, somos llamados a ser pescadores de hombres, o sea, a proclamar el evangelio de la gracia de salvación en este mar tumultuoso de pecado, y que ese evangelio provoque cambios en las personas. Recordemos que la red barredera provoca dos tipos de reacción, dice la labor que hace y el resultado que produce, ¿sí? La labor es arrastrar, el evangelio arrastra, pero también produce un resultado en unas personas, ¿sí? Dios promete enviar pescadores al mar, ¿sí? Eso lo vamos a ver en Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16, el versículo 16 también. Dice, he aquí enviaré muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán. Y después enviaré a muchos cazadores que los cazarán por todo monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas. Pero aquí lo que me interesa es la parte A del versículo. Y dice, he aquí enviaré muchos pescadores, declara el Señor, que los pescarán. En el Antiguo Testamento ya está siendo profetizado la labor de las personas que proclamarían el evangelio. Y es el deseo del Señor en un corazón compasivo de ir y proclamar el evangelio. Dios promete enviar esos pescadores y es la comisión que los mismos discípulos entendieron. Vamos a Lucas capítulo 5, verso 10. Después de que llamó a Pedro, también llamó a Jacobo y a Juan, dice versículo 10, y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí vemos la labor de todo creyente que ha sido salvo por el Señor, ¿sí?
Aquí esta parábola está enseñando precisamente la participación del creyente con Cristo en la proclamación del Evangelio. No en la salvación del creyente, sino solamente en la proclamación del Evangelio. Porque la salvación es del Señor. No me toca a mí decidir quién será salvo. Yo personalmente no puedo salvar a nadie, ni usted tampoco puede salvar a nadie. Lo único que podemos hacer, dijo un hermano, lo que sí puedo hacer es invitarles un café. Y si para que no les haga daño, pues se los invito con pan y platicar del Evangelio. Pero no puedo salvarles. Yo no puedo salvarles a ustedes. Ustedes no pueden salvar a nadie. Pueden proclamar el Evangelio. Yo sé que el deseo de muchos padres que no tienen hijos creyentes, quisieran que sus hijos estuvieran aquí. Y sí, es el deseo, es el corazón compasivo del Señor Jesucristo también, que todos vengan al arrepentimiento. Por eso el deseo del Señor es que el Evangelio sea proclamado a toda persona. Pero la respuesta Dios la va a poner en el corazón de la persona para venir a Él. ¿Sí? Jesús es el iniciador precisamente de este evangelio. En Marcos capítulo 1, verso 14, cuando Él inicia su ministerio de la proclamación del evangelio, dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Él es el primer pescador, podemos decir, el que inicia la obra y la transmite a toda persona que Él va llamando para que también continúe con la obra. Recuerde, el Señor nos hace partícipes en esta área de proclamar el evangelio. En su gran comisión Él lo deja estipulado también: vayan a las naciones y prediquen el evangelio a toda criatura. Y ahí mismo en la gran comisión, en el versículo 20, dice que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y siempre tener en mente que hay un destino final. Tenemos que ser enfáticos en eso. Si no solamente es proclamar el evangelio y decir: ¿sabes qué? Ven a Cristo, todo estará bien, Dios es amor, sino que tener en mente que hay un destino final. Hay un lugar donde se pasará la eternidad. Y dependiendo de la respuesta que hay al evangelio, es el destino que usted ocupará. ¿Sí? Jesús lo prometió, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cada creyente tiene el privilegio de ser un pescador de hombres mediante la proclamación del evangelio. En cuanto tenga usted la oportunidad de hacerlo, proclame el evangelio. Cuando se le presente la oportunidad, proclame el evangelio. ¿Sí? Siempre teniendo en mente que hay un destino final, que seremos llamados a un juicio. Podemos decir entonces que Dios usa a las personas que ha salvado para salvar a otros. Somos instrumentos de Dios. Los pescadores son instrumentos en manos del Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Conocemos este pasaje, sabemos que hay una división donde unos estaban diciendo: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, pero vean lo que dice del versículo 4 y 5, dice: porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Vean la respuesta: servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Somos servidores nada más, en las manos de Dios, para proclamar el evangelio. Y como dice aquí, conforme el Señor pone la oportunidad de hacerlo. ¿Sí? Él pone la oportunidad para compartir el evangelio. Debemos de estar dispuestos a ser usados por el Señor en proclamar el evangelio a toda criatura. Pero recordar siempre, como les dije, usted no los va a salvar. Yo no los voy a salvar. La salvación es del Señor. Y eso lo dice el Salmo 3, versículo 8.
Salmo 3, versículo 8 dice: la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. A Él le corresponde salvar a las personas. Nosotros solamente proclamarles el evangelio de la gracia, ¿sí? Y hay una razón para hacerlo, para proclamar ese evangelio, y lo vamos a ver en Efesios capítulo 1. La razón que vemos al proclamar el evangelio es para la gloria de la gracia del Señor. En el versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Lo vemos una vez más en el versículo 12, dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y una vez más en el versículo 14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Y una vez más, para alabanza de su gloria. Entonces vemos, la proclamación del evangelio va a causar un efecto y una labor, pero no es de nosotros la obra es del Señor y es para alabanza de su gloria. El Señor va a obrar de manera personal en cada persona, ¿sí? Y llegamos así al último elemento de la parábola. Si ya vimos lo que es la red, vimos el mar y los pescadores, que son los que proclaman el evangelio, llegamos al final, al último elemento, que serían los peces. Y como dice aquí el pasaje, dice peces de toda clase, ¿sí? Cuando nosotros vemos este pasaje, nos habla de una pesca mixta, de una pesca abundante, como dice, toda clase de peces. Y en el Antiguo Testamento ya el profeta Habacuc visualizaba este tipo de pesca. Vamos a ver Habacuc. Habacuc está antes de llegar al Nuevo Testamento, por si no lo sabe. Son libros de la Escritura que muy pocas veces usamos, pero encontré este pasaje en el libro de Habacuc capítulo 1, versículo 14 al 17. Habacuc está visualizando una pesca mixta, dice: porque has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Aquí, basándonos en esto, podemos ver que ya Habacuc está hablando de una pesca mixta en el mar. Dice: has hecho a los hombres como peces en el mar. Por lo tanto, el evangelio tiene que alcanzar a esos hombres, ¿sí?, para traerlos así. Los pescadores, dicen, no pueden evaluar la pesca que habían hecho hasta que sacan la red a la orilla y clasifican a los peces, ¿sí? El mar cubre a los peces, la red los abarca y los atrae. Pero nosotros como pescadores no vemos a los peces. Nunca vemos a los peces que entran a esa red. El evangelio los alcanza. Nosotros proclamamos, el evangelio alcanza, arrastra, ¿sí? Y eso quiere decir que nosotros no sabemos quién es verdadero creyente y quién es un falso creyente, ¿sí? Humanamente podemos ser engañados, podemos parecer creyentes todos, pero aún así podemos engañar o engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? No podemos ver qué tipo de peces entran a la red, y eso solamente se mirará en un día final, cuando la red sea arrastrada. Dice el pasaje de Mateo 13, y sea llevada a la orilla del mar. Sí, versículo 47 y 48, cuando se llenó, dice, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los peces
malos. ¿Sí? En la red, este tipo de red barredera, entra todo tipo de pez, entra lo bueno y entra lo malo. Y eso da a entender que en el mundo se entremezcla lo creyente con lo incrédulo, lo piadoso con lo impío, y cohabitamos este mundo. Somos arrastrados, pero un día todo este mundo, todo tipo de persona estará presente en un juicio final. ¿Sí? Asimismo, como en la red entra de todo, también en la iglesia entran creyentes y entran profesantes que aparecen juntos, habitando la misma iglesia. ¿Sí? Dice 2 Timoteo 3:5 que habrá personas que tendrán apariencia de piedad. ¿Sí? Tendrán apariencia de piedad. Entonces, podemos deducir con esto que pertenecer a la iglesia visible de Cristo no significa que todos sean miembros de la iglesia verdadera de Cristo. ¿Sí? Podemos estar en una iglesia sana, bíblica, con buena doctrina, con buenos fundamentos, pero no es garantía de que el 100% de los feligreses sean verdaderos creyentes. ¿Sí? Pertenecer a esa iglesia no significa que todos sean miembros de la iglesia verdadera de Cristo. Dios tiene su iglesia verdadera. Hay una iglesia física en la cual pertenecemos, pero hay una iglesia espiritual, íntima del Señor, la cual es verdadera. Y solamente lo sabremos en el día final, no lo sabremos hoy. Eso quedará para el día final. Algunas personas pueden ser muy religiosos, pero tampoco determina su salvación. Lo vimos anteriormente, la religiosidad no significa salvación. El vivir una vida religiosa con fundamentos religiosos y prácticas religiosas no quiere decir que usted es salvo o que yo soy salvo. La salvación es del Señor, Él obra de manera personal en las personas. ¿Sí? Debemos recordar que hay personas que tienen el nombre del Señor en su boca, pero no la tienen en su corazón. Hay una cuarta para que obre realmente la salvación en su vida. Puede estar aquí en nuestra boca o puede estar en nuestra mente, en el conocimiento, pero ahí no provoca salvación. La palabra del Señor tiene que pasar de tu boca o de tu mente a tu corazón y ser transformado. Si no, solamente provocará que en el día final, en esa etapa final, el Señor proclame esas palabras que dice Mateo 7:21, nunca os conocí. ¿Sí? Porque habrá religiosos en Mateo 7:21, si leemos el pasaje, habrá personas, dice, que dirán en tu nombre hice milagros, en tu nombre prediqué. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice. ¿Por qué? Porque habrá religiosos. El evangelio abarca todo tipo de pez. Habrá muchos peces en la presencia del Señor en el día del juicio. Y ahí ellos justificarán sus actos y dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esto es el espejo de una persona que refleja religiosidad, refleja lo que está en su mente, lo que está en su boca, pero no lo que está en su corazón. ¿Sí? Y entonces dice las palabras del versículo 23 de Mateo 7, dice, entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican iniquidad. ¿Qué vemos en la parábola? Cuando la red del evangelio es arrastrada en el día final, se espera que esa red llegue a la orilla, el tiempo destinado que Dios tiene. Entonces ahí separará peces buenos y peces malos. Todos los peces fueron alcanzados por el evangelio, de una manera. Provoca una labor en sus vidas, pero la realización final la tiene el Señor Jesucristo al separar esos peces buenos y recogerlos, como dice la parábola, en canastas, peces que son útiles para el comercio, para el consumo.
los va a poner en canastas, dice. Y también los peces malos, ¿qué van a hacer con ellos? Los van a desechar. ¿Por qué? Porque Mateo 7 dice, nunca los conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. ¿Sí? Y encontramos entonces la separación que habla la parábola de esos peces buenos y esos peces malos. Y entonces vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 10, a los peces buenos. No son de una sola variedad o de un solo tipo de pez, sino que vemos una pesca aún así, la red abarcando todo tipo de peces buenos y malos, pero de los peces buenos también hay una variedad, y lo vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9, y con este pasaje terminamos este día. Dice, después de esto miré, y vi una gran multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aquí vemos la separación de los peces buenos. Aún entre los peces buenos, como dice el pasaje, son peces de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas delante del trono blanco. Debemos de regocijarnos en tener el privilegio de ser alcanzados por el Evangelio. Debemos de regocijarnos de tener también el privilegio de ser instruidos en la palabra de Dios. Ahora le toca a usted meterse más en la palabra del Señor y reflejar el fruto en su vida de que realmente usted ha sido salvo. Alcanzado ya fue, porque aquí está, pero ahora refleje un fruto en su vida de que hay salvación en su vida. Porque si no, en aquel día, al día final, el Señor separará a los peces malos de los peces buenos. Hay un destino final, hay un lugar final, y eso lo estaremos viendo la próxima semana. Siguiendo con el tema precisamente del destino final, nos quedamos aquí en lo que es en sí el cuadro de la parábola, para dejar para la próxima semana el cumplimiento de la parábola, siguiendo con el tema del destino final. Oremos, hermanos. Padre celestial, Señor, te alabamos en este día, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos ha sido expuesta de manera clara, Señor, y te pedimos que obre y cause el efecto deseado por ti, Señor, en nuestras vidas, Señor, y provoque salvación, Señor. Te pido, Señor, que si en este lugar, en este momento, hay alguna persona que aún, Señor, tiene dudas de su salvación, Señor, que redarguya su corazón, sus pensamientos, Señor, y que lo confrontes con tu palabra, Señor, y lo hagas venir a ti, Señor. Obra en su corazón, obra en su mente, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Señor, para que en aquel día, Señor, seamos de ese grupo de todo tribu, pueblo, lengua y nación que estará frente a ti, Señor. Y no seamos del otro grupo separado, Señor, en el cual tú expresarás las palabras, nunca os conocí, apartados de mí, Señor. Señor, obra en nuestra vida, Señor, te pedimos que tú seas claro con nuestra vida, Señor, y como dice tu palabra, Señor, permite que podamos ser examinados a la luz de tu palabra, Señor, y poder reconocer nuestra condición ante ti, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te alabamos, Padre. Amén.